Ahora sí. Bueno, siguiendo con el hilo de lo que habíamos visto en la clase pasada, nosotros habíamos empezado a ver que lo que era un indicio, habíamos visto que los indicios son el objeto formal de estudio de la criminalística, de acuerdo a lo que nos dice Rafael Moreno, y que este objeto formal de estudio, que es el indicio, tenía determinadas características. Una de las características que habíamos visto era que era material, y en esto yo les había explicado que era material justamente porque estaba compuesto de materia, es decir, estaba compuesto de los átomos que van formando las moléculas, que a su vez van formando la materia de la que se compone cada uno de esos indicios. Y estos átomos que conformaban esa materia, que luego va a ser tomada como indicio, a veces por el tamaño que tienen y por sus características físicas, pueden ser visibles o no al ojo humano. Y en otras ocasiones vamos a necesitar de algunas digamos, algunos complementos que nos permitan hacerlos visibles o poder verlos. Por ejemplo, aumentos o reactivos físicos o químicos que hagan que estos elementos sean visibles. Después habíamos repasado todo el abanico de por qué decíamos que eran sensibles, y decíamos que eran sensibles justamente porque se pueden captar con los sentidos. Nosotros en criminalística, sobre todo cuando son principiantes, se tiene como referencia que el sentido que se utiliza para seleccionar indicios o aquellos objetos que pueden ser luego elementos de prueba, digamos que el sentido como que el más protagonista siempre ha sido el sentido de la observación, o sea, el sentido de la vista. Pero aprendimos en la clase pasada que podemos utilizar el resto de los sentidos, a excepción del sentido del gusto, para determinar también, para poder seleccionar y captar indicios del lugar. Entonces, habíamos visto estas dos características. Nos quedaba ver las otras dos características, que es que el indicio también es un material que se dice que es significativo y que es relacionado. Y estas dos características las he dejado juntas porque en realidad van de la mano. Que sea significativo y relacionado justamente va de la mano. ¿Y a qué hago referencia con esto? Voy a pasar al siguiente. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos en una escena, estamos haciendo una selección de indicios y nos encontramos en una escena un arma de fuego. Entonces pensemos en el arma de fuego, y acá los invito a que traten de deducir conmigo esto que les voy a decir. Pensemos en un elemento que va a ser seleccionado como indicio, que es un arma de fuego. Entonces, vean esta diapositiva. En esta diapositiva, quiero que me vayan contando ustedes qué cosas seleccionarían como indicios. Y yo las voy a ir marcando. A ver, ¿quién se anima a decirme algo? ¿Qué seleccionarían? Las marcas hemáticas, ¿puede ser, profe? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a marcar las manchas hemáticas como indicio. Bien. ¿Las ¿Qué armas más? de fuego, profe? Bueno, vamos a marcar esta arma de fuego. Le voy a poner así un cosito nada más. Voy a cambiar de lápiz porque me queda muy grueso ese lápiz. Este con color amarillo. Bueno, con color. Bueno, acá tenemos otra arma de fuego. Bien, entonces tenemos la sangre, me dijeron ya como indicio. Las dos armas de fuego. Ahora sí le voy a hacer el recuadro. ¿Qué más? El vidrio roto. Bien, muy bien. Este vidrio roto. ¿Qué más? Las hojas de papel. Bien, estas hojas, porque me están diciendo algo, esas hojas de papel, están hablando de un desorden. Bárbara me dice el sillón, perfecto, el sillón este que está volcado. También, porque esto me están hablando de signos de desorden que hubo exactamente. La maceta puede ser. Bien, la maceta, esta, la hoja. Esa. Ajá, bien, esta hoja, bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos, y después, acá si yo les hiciera zoom, acá hay como signos de desplazamiento, también tenemos una hojita, bueno, esta sangre va en línea con esta.
Bueno, entonces en este contexto, está bien todo lo que han marcado, en este contexto que estamos viendo, ustedes seleccionaron a estos dos elementos, ¿se acuerdan que el objeto que estamos, las otras manchas hemáticas? Sí, Bárbara, también es verdad, tenemos manchas acá y tenemos manchas acá, muy bien. Teníamos manchas también acá, fíjense en el arma y acá también, que la tapé con mi dibujito, también teníamos manchas. Bueno, pero en este contexto ustedes seleccionaron las armas de fuego y les parece que son significativas y que están relacionadas con el hecho porque ¿qué ven? O sea, ¿por qué dicen estas armas están relacionadas y son significativas y la selección? Porque vieron un montón de otras cosas. O sea, vieron primero esto de acá, que dicen, bueno, esto puede ser una característica de un disparo con arma de fuego, así que lo selecciono. Ven una escena que, como me decía recién Bárbara, denota violencia, tenemos la sangre también, que no es un patrón, digamos, de sangre normal. O sea que tenemos varios elementos que nos permiten a nosotros a simple vista y sin hacer un análisis muy complicado, decir que, bueno, estas armas estarían relacionadas y tienen un significado en este hecho. Porque además, si no tuviéramos todo esto que vemos acá, ¿sería normal que encontráramos armas acá en el piso, en la entrada de esta sala, digamos, de estar? ¿Qué creen? ¿Es el lugar normal donde habrían armas? Obviamente que no. O sea, si no tuviéramos todo esto que hemos marcado, que las armas solas estuvieran tiradas acá en el piso, no sería algo normal. Entonces, por eso a nosotros nos va a llamar la atención porque no están donde deberían estar estas armas, no es el lugar habitual donde la encontraríamos. Pero además de eso tenemos un montón de otras cosas que nos hacen pensar justamente que son significativas y están relacionadas. Entonces, en este caso, las armas en particular toman este significado. Y esta hoja que me habían dicho que marcáramos también acá, obviamente que en un contexto cualquiera, esta hojita de acá, en un contexto cualquiera donde no tuviésemos todo esto, tal vez no sería llamativo, cualquiera pensaría, material balístico también, Bárbara, es verdad, acá no se ve a simple vista, pero obviamente que si tenemos disparo deberíamos buscar si hay vainas, si hay proyectiles, si hay otro material balístico, productos de disparo. Pero bueno, esta hoja también fue significativa por el contexto que están viendo ustedes acá, o sea, la terminan eligiendo porque es algo más que les puede decir, bueno, puede ser que hubo un forcejeo o que hubo movimiento de personas que hicieron que esa hoja se terminara desprendiendo. Entonces, cuando seleccionamos elementos, por ejemplo, si pensaran en los cuadros, ¿hay algún cuadro en particular que les llamaría la atención? Los cuadros que tenemos en la pared. El que está torcido, profe. Claro, exactamente, Mari. Obviamente nos llamaría la atención porque junto con la hoja, junto con estas hojas tiradas, con estos elementos acá tirados, y con esta silla, con este sillón que ya habían marcado, todo esto nos está diciendo, nos está hablando de movimiento en el lugar. Entonces son cosas que sí nos llaman la atención. Tienen un significado. Por eso no seleccionaríamos ni este, porque digamos que están como tienen que estar y en el lugar que deberían estar. En cambio, el resto de las cosas, hay algo en esas cosas que nos está haciendo que le prestemos atención, que le demos mayor significado para este caso que se está investigando. Todavía no podemos tener en claro si está bien haberlo seleccionado, pero fíjense que es en este momento donde nosotros tenemos que ser conscientes de que las cosas las tenemos que seleccionar y después, justamente en otra instancia, nos dedicaremos a ver si estaba bien o no eso que hemos seleccionado. Bueno, y ahora sigamos con lo que sigue, con la siguiente diapositiva. Y ahora fijémonos, acuérdense que el indicio que estamos evaluando es armas de fuego. Entonces, en este contexto, ustedes la seleccionaron como indicio. Vamos a este otro contexto donde tenemos un lugar, una armería, un lugar donde venden armas, y entran estas personas al lugar, todos estos individuos entran armados, amenazan a la gente que está acá, y se llevan la recaudación, se llevan el dinero que tenían en la caja, todas estas personas. Se llevan el dinero y salen del lugar. Bueno, en este contexto que tenemos acá, ustedes llegan, obviamente cuando llegan ya no van a estar
todas estas personas no van a estar, van a tener este lugar sin estas personas. ¿Qué cosas seleccionarían como indicios? Tienen esta imagen que les muestro acá, ustedes la tienen a disposición por las cámaras de seguridad de la armería que les muestran dónde tocaron los sujetos. Fíjense, este sujeto tiene una mano acá en la vitrina, se ve que tiene guante, este sujeto se está acercando acá, pero tienen a disposición esta, digamos, imagen de los lugares donde estaban los sujetos. ¿Qué cosas tomarían como indicio? ¿O qué intentarían buscar? ¿Qué se les Las ocurre? pisadas, profe, puede ser. Huellas, pisadas. Excelente. Entonces acá, algo fundamental, que todavía, por suerte, no nos han sacado la ficha, es el tema de las pisadas. Entonces, deberíamos pensar, bueno, la gente, lo que se ve en la imagen es que no tienen rastro, no tienen cubrecalzados, entonces podríamos pensar en ponerle reactivo físico al piso y ver cuáles son los rastros de calzado que aparecen. Obviamente que acá vemos que está con el guante, tal vez no pueda sacar huellas dactilares, pero sí podría tener dos opciones. O busco el rastro, hacer aparecer el rastro de guante, o mejor que eso, busco ver si en el guante se hizo traspaso de material genético. A lo mejor el mismo guante puede haber tenido material genético en la superficie y haberlo dejado en esta vitrina. Obviamente que tenga guante es algo que me empieza a restringir mi tarea. Entonces trataríamos de buscar rastro de calzados, material genético, esta persona que está acá, de acá, que se ha acercado bastante a la vitrina, y bueno, por ahí estaría bueno ver si tenemos también material genético producto de la respiración cercana, a lo mejor alguna gotita de saliva o de algo podemos llegar a encontrar acá, que no lo vamos a ver, obviamente, pero intentamos hisopar esta zona para llevarnos algo. Bien, ¿algo más se les ocurre? Es bastante difícil acá porque no tenés mucho que seleccionar. Aparte de que fíjense que son todos, los que estamos seleccionando son todos indicios que no vemos, que tenemos que hacer un análisis, digamos, más de inductivo, de decir, bueno, los lugares donde me parece que podría haber quedado algo y no porque lo esté viendo. Pero bueno, ¿alguno de ustedes marcaría todas estas armas como indicio para llevárselos? Todas estas armas, todas estas armas. ¿Qué creen? No, profe, porque si está en disposición, en algún momento alguien la debe haber manipulado, o sea, van a haber un montón de huellas. Bien, perfectamente. ¿Alguien más que opine otra cosa, aparte de Mari? ¿Se las llevarían como indicio a todas las armas de la armería? Bueno, en este caso, obviamente que vieron que recién les hacía hincapié en que esto, que el arma esté tirada en el piso, en este lugar, en esta sala, obviamente que no es el lugar donde deberían estar, donde deberían haber armas y donde deberían estar. En este otro caso, las armas que están acá están en el lugar donde deberían estar, no vemos signos de que las armas se hayan tocado. Supónganse que ustedes pueden ver todo el video y en el video en ningún momento se ve que los sujetos toquen el arma. Sin embargo, aunque no pudiéramos ver el video, lo que nos daría indicio de eso sería que las armas estén fuera de lugar, que estén tiradas en el piso, que estén de este lado, que hayan abierto los cajones, por ejemplo, de estas que están acá, y las hayan tocado, que se vean indicios de que algo pasó. Entonces fíjense que acá, aunque tenemos el mismo indicio con el que arrancamos en el análisis, unas armas de fuego, estas armas de fuego en un contexto, como este que está acá, tienen significado y están relacionadas, pero en este contexto, ese mismo elemento, arma de fuego, no tiene un significado y no está relacionada con el hecho que se está investigando. Entonces, esta característica del indicio hace referencia a esto, que los indicios son objetos que tienen que tener una relación y que para nosotros tienen que adquirir un significado dentro de lo que estamos trabajando. Porque muchas veces, por eso me gusta ponerles el ejemplo con un arma de fuego, porque muchas veces pensamos, bueno, si es un arma de fuego, siempre va a ser un indicio, y la realidad es que no, que va a depender del contexto en el que me encuentre trabajando. Entonces, no que tengamos armas de fuego va a significar que eso lo voy a marcar en todos los casos como indicio, sino que voy a tener que hacer este análisis de significativo y relacionado. Bien, entonces, con eso terminamos ya de analizar todo lo que serían las 4 características de los indicios. Entonces acuérdense que dentro de las características sabemos que el indicio entonces es un objeto material,
que es sensible porque se puede, digamos, seleccionar a partir de los sentidos, que es significativo y relacionado. Esas serían las 4 características de los indicios. Y después, siguiendo también esta línea que nos hace analizar Rafael Moreno, algo que está bastante interesante es la finalidad que él le otorga a estos indicios. Y para este autor dice que con el indicio nosotros podemos cumplir, o que este indicio, la observación que nos va a llevar a encontrar indicios, hace que logremos 2 finalidades fundamentales. Las finalidades de nuestro trabajo va a ser identificar y reconstruir. Entonces, cuando nosotros seleccionamos indicios, aprendemos a observar y a seleccionar cosas del lugar que son significativas y relevantes, eso nos va a ayudar a identificar y a reconstruir. Por ejemplo, algo que hicieron ustedes recién, en este caso en particular, fue pensar indicios para identificar. Por ejemplo, Mario, cuando me dijiste los rastros de calzado, y ahí estás buscando identificar, o sea que estás cumpliendo con una de las finalidades de los indicios. Y la otra finalidad es reconstruir. Entonces, cuando yo marqué todo esto, todo lo que marqué es porque quiero después poder responder a la pregunta de investigación, que es el cómo. Para responder el cómo pasó, yo voy a reconstruir a partir de la observación de los indicios. Entonces, estas 2 finalidades, para lograr estas 2 finalidades, que es identificar y reconstruir, yo tengo que ser una buena observadora, un buen observador, para seleccionar aquellos elementos que realmente me sirvan para cumplir con esas 2 finalidades. Entonces, cuando ustedes seleccionen indicios, cuando se piensen seleccionando un indicio, siempre hagan el trabajo mental de preguntarse, bueno, a este indicio, este elemento que estoy seleccionando, ¿para qué me va a servir? ¿Qué voy a lograr con este elemento? ¿Qué me va a permitir reconstruir? ¿O a quién voy a poder identificar a partir del mismo? Si ustedes logran responder estas 2 preguntas, eso significa que han hecho una buena selección de indicios. Sin embargo, también nos puede llegar a pasar que tengamos dudas, o sea que digamos, che, la verdad que no sé si cumple con alguna de las 2 finalidades. Supónganse esto que les comentaba recién acá. Si yo digo, bueno, yo lo veo a este sujeto, no puedo poner la goma, ahí está. Yo veo que este sujeto que está acá, voy a sacar todo, lo veo que está agachado, que está cerca del lugar donde, de la vitrina, y pienso, como no tengo demasiado de dónde tirar, no tengo demasiadas cosas, supónganse que entró así como yo les dije, y no han tocado mucho más, y no hay mucho más que hacer, más que el vendedor sacó la recaudación y se les pasó directamente. En ese caso, yo me voy a, obviamente que sería cuestionable, decir, che, realmente si yo saco de este lugar de acá un hisopo para ver si quedó ADN, porque justo habló, justo respiró muy cerca y dejó alguna partícula en ese lugar, ¿habrá posibilidad de que sea factible eso o no? Bueno, cuando a mí me surge esa duda, siempre me tengo que tirar para la duda, digamos, razonable, o sea, tengo que ir por el sí. O sea, ante la duda lo hago, total, después en otra instancia lo puedo descartar. Lo que no tengo que hacer es, en mi duda, tirar por el no y decir, bueno, lo más probable sea que no, y me quede con que no se pudo hacer, y a lo mejor, ¿quién dice que eso era un buen indicio o fue una buena decisión en ese momento? Entonces, siempre que hagamos esta selección de objetos, intentemos pensar si lo estamos usando para identificar, para reconstruir o para las 2 cosas. Y eso nos va a ayudar a ver bien cómo estamos haciendo esa selección. Bueno, y acá terminaríamos con lo que serían las características de los indicios, las finalidades de los indicios, y así a modo de resumen, nosotros podemos decir que el indicio va a ser, como ya dijimos, un objeto material. Este objeto material puede ser visible o puede no serlo. Siempre tenemos que tener en cuenta que está formado justamente por átomos y por eso tiene la característica de material. ¿A qué hago referencia con esto? Que nosotros trabajamos con objetos que son objetivamente constatables. No nos inventamos cosas, o sea, no estamos inventando que podría haber, no sé, algo espiritual en el aire y seleccionamos eso espiritual. Es algo objetivamente constatable, por eso es algo material. Y este material, justamente, tiene esta característica de sensible porque lo podemos detectar a través de nuestros sentidos,
Y cuando lo seleccionamos, para saber si es significativo o está relacionado, nos tenemos que hacer estas dos preguntas. ¿Me sirve para identificar a alguien dentro del lugar o en el mismo objeto, o me sirve para reconstruir? Si el objeto cumple con todas estas características, significa que estoy en la línea correcta de la selección del objeto para que sea un indicio y a lo mejor en el proceso de la investigación se termine transformando en un elemento de prueba y finalmente en una prueba, es decir, algo que sirvió para probar algo en el juicio. Cuando yo arranco mi trabajo, cuando recién empiezo en esta selección, imagínense ustedes en la escena del crimen cuando deciden tomar el arma de fuego como un indicio, o cuando llega ese indicio a su laboratorio criminalístico y deciden empezar a trabajar con ese objeto. En ese momento el objeto es un indicio, es algo que probablemente sirva para probar alguna cosa en el juicio, pero tal vez en el camino termine quedándose a la mitad y no sirva o no se incorpore o no permita demostrar ninguna verdad procesal en el juicio. Pero para eso, obviamente, yo tengo que ser buen selector desde el inicio de mi tarea. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Si no, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, seguimos. Bueno, Ariel, gracias. ¿Cuál es el tema que sigue? El tema que sigue tiene que ver con este carácter de ciencia de la criminalística. ¿Por qué decimos que la criminalística era una ciencia? ¿Se acuerdan cuando analizamos a la clase pasada la definición de criminalística? Nosotros decíamos que era una ciencia autónoma. Bueno, para que la criminalística sea una ciencia, justamente tiene que tener un método y tiene que tener un objeto. Nosotros ya sabemos cuál es el objeto formal de estudio de la criminalística, y ahora vamos a conocer cuál es el método científico que aplica la criminalística. La criminalística aplica el método científico que aplican el resto de las ciencias, solamente que su objeto de estudio, como lo dijimos, es diferente. En este caso son los indicios. Inicia, como cualquier método científico, con la observación. Si nosotros buscáramos, si ustedes se ponen a buscar en internet cuáles son los pasos del método científico, van a ver que son exactamente estos que les estoy mostrando acá. Entonces empieza en el primer momento con la observación. Nosotros la observación, como ya lo vimos, la vamos a realizar a partir de nuestros sentidos. Entonces hacemos una búsqueda deliberada. Deliberada significa que tenemos la intención de buscar y encontrar cosas que me sirvan o me ayuden justamente para terminar con mi teoría o conclusión, que sería el paso número 5. Esta observación yo la puedo hacer con mis sentidos, simplemente con mis sentidos, o la puedo hacer ayudada de algún elemento o de algún instrumento. ¿Cuáles son estos instrumentos con los que puedo hacer la observación? Y piensen en lupas, luces forenses, luces infrarrojas, luces ultravioletas, el microscopios, reactivos, o sea que yo me puedo valer de instrumentos, de sustancias, de objetos que me permitan que esta observación sea más detallada. Acá, ¿qué es importante tener en cuenta en la observación? A ver, voy a ver la diapositiva que sigue. No, está bien. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en lo que es la observación? Cuando nosotros observamos, o sea, el proceso de observación es el que me va a garantizar a mí el éxito de esta investigación que voy a estar realizando. Y para eso, ¿se acuerdan cuando arrancábamos viendo que era un taco plástico o que era ese objeto que hasta el día de hoy no hemos podido hacer observación porque no sabemos cuál es el origen de ese objeto? Bueno, la observación tiene que ver con esto. Una persona que no está preparada, una persona que no está instruida y que no aprendió las cuestiones técnicas y las temáticas que tienen que ver a su materia, en nuestro caso las cuestiones criminalísticas, no va a poder hacer una buena observación porque justamente no va a tener la preparación para eso. Entonces, si yo los hubiese mandado a ustedes el primer día de clase a seleccionar objetos que crean que pueden ser indicios, seguramente hubiesen fallado porque todavía no adquieren el conocimiento sobre cuáles son los objetos más comunes que nos podemos encontrar como indicios dentro de una escena del crimen, por ejemplo. Entonces, la observación requiere de un aprendizaje previo.
Ustedes justamente están haciendo esta carrera para tener una buena técnica de observación, que ustedes sepan realmente qué cosas, qué objetos pueden seleccionar como indicios. Y algo que es importante tener en cuenta acá es el apoyo de instrumentos, de lupa, cámaras de reactivo, porque nuestra observación no se puede limitar a nuestros sentidos, sobre todo sabiendo lo que ustedes ya conocen, que esta característica de material de los objetos pueden ser visibles o pueden ser invisibles. Entonces, para eso yo tengo que considerar que puedo necesitar algunos instrumentos. Entonces, imagínense que a ustedes los mandan a levantar material para identificar en el interior de un auto y la inspección de ese vehículo la hacen en la noche. Obviamente que si yo me guío solamente por mi vista, sin ningún accesorio lumínico, es muy probable que mi búsqueda, que mi observación, mi búsqueda, puedan fallar, que yo no encuentre todo lo que debería haber encontrado si hubiera elegido los instrumentos correctos para apoyar esa observación. Si a mí me piden que busque si en una pared es posible que hayan manchas de sangre que han sido lavadas. Y yo voy y miro y observo y me fijo y digo, y la verdad que parece que no, se ve como que estuviera lavado, pero parece que no. Bueno, esa no es la forma correcta de hacer la observación. Yo para eso tengo que utilizar un reactivo particular, que es el reactivo de quimioluminiscencia, que es el que me va a permitir observar si realmente hubo sangre en esa pared y si esa sangre fue lavada. Entonces, toda esta observación tenemos que entender que no es simplemente el uso de mis sentidos, sino que estos sentidos, en muchas ocasiones, van a estar apoyados por instrumentos. Y acá, ¿qué frase les dejaría así como para que la tengan en cuenta? Es que un mal observador, o sea, una persona que no sabe observar, lo que va a terminar trayendo al final del proceso es que haya una mala investigación. Si yo no hice una buena observación en el momento que me tocaba hacer mi trabajo, eso va a hacer que toda la investigación sea mala. O si yo tomo un dato incorrecto en mi observación, a lo mejor yo tengo que observar una mancha determinada y hago una mala observación. A lo mejor la mancha tenía forma oval, vieron como la forma del huevo, y yo, como me pareció que era más o menos lo mismo, dije, bueno, tiene forma circular. Y terminó diciendo que era circular, y eso va a modificar completamente el significado al final de la investigación. Entonces, las malas observaciones pueden llevar a malas investigaciones. Por eso es tan importante que nosotros seamos correctos y seamos muy minuciosos en lo que son las observaciones. Bueno, el segundo paso es lo que sería el planteo del problema. En criminalística, el planteo del problema ustedes ya lo han visto, porque está relacionado con las preguntas claves de la criminalística sobre qué pasó, cómo pasó, dónde, cuándo, por qué, quién. Entonces, una vez que observo, lo que necesito hacer es ordenar todo lo que vi, o sea, todas las cosas que yo seleccioné, todo lo que observé, lo voy a ordenar en forma de problemas. Y estos problemas son los que yo tengo que ir respondiendo. Toda esta selección de indicios me tiene que ayudar a responder. El qué pasó, el dónde, el cuándo, el quién. Si yo tengo, digamos, como mi clave de trabajo, una buena formulación de preguntas, entonces voy a poder llegar después a aportar buenos elementos en la investigación. Entonces, cuando yo selecciono objetos, en esta selección de objetos, yo tengo que saber que esta selección de indicios siempre están intentando responder, o que con alguno de ellos yo voy a intentar responder a estas preguntas de la criminalística. Entonces estas preguntas de la criminalística van a ser mi guía durante todo el proceso. Si yo todo el tiempo me estoy planteando las preguntas de investigación, que serían estas preguntas de la criminalística, entonces voy a tener la guía para el proceso. Que cuando estoy seleccionando un indicio, ¿qué me va a permitir responder ese indicio? ¿Qué cosas voy a poder responder a partir del mismo? Y cuando haga cuando me pare al final de mi inspección y diga, bueno, a ver, quiero ver si me falta algo más, si he podido seleccionar cosas para intentar responder todas las preguntas. Si yo veo que me están faltando cosas, entonces tengo que hacer una mejor observación y volver a repasar y volver a observar. Entonces este sería el segundo paso del método científico de la criminalística, que es el planteamiento del problema. Bueno, después viene el tercer paso, que es la hipótesis. La hipótesis
es una explicación tentativa de lo que ocurrió. Acá hay un punto clave en tener en cuenta. La hipótesis es algo tentativo provisional. ¿Qué significa eso? Que no siempre hay certeza en la elaboración de una hipótesis. Sí hay coherencia. O sea, si yo voy a elaborar una hipótesis, imagínense la imagen de recién de las armas tiradas en el piso. Yo puedo elaborar una hipótesis, ahí voy a volver a las armas, en esta. Yo podría elaborar una hipótesis diciendo una hipótesis coherente. ¿Cuál sería mi hipótesis coherente? Bueno, que en el lugar, por ejemplo, una hipótesis puede ser que se realizó un disparo de arma de fuego, y en qué se basa esta hipótesis que tengo, en que veo este impacto balístico. Obviamente que mi hipótesis tendría mucho más valor si yo encontrara, como dijo recién Bárbara, algún accesorio, otro accesorio balístico, por ejemplo, una vaina, el proyectil, a lo mejor el proyectil atravesó este vidrio y lo encuentro atrás, entonces ahí mi hipótesis va adquiriendo mayor valor. Entonces, esa hipótesis que estoy elaborando es una hipótesis que tiene justamente estas características que les digo, es provisional, no tiene certeza absoluta. A lo mejor yo armo esa hipótesis y pasa algo que me termina diciendo, no, la verdad que no era por ese lado. ¿Por qué les digo que tiene que ser, una hipótesis tiene que ser coherente? Porque ¿qué hipótesis yo no podría armar en esta escena? Por ejemplo, no podría yo ponerme a divagar, no podría decir, estaba una persona sentada en este sillón que está caído, vino otra persona, el que estaba en el sillón estaba con el arma tipo pistola. Viene otra persona con una escopeta, le intenta disparar, pero como se levanta y se quiere ir, ahí tira todas las cosas, se viene corriendo para acá, le dispara, en ese disparo el proyectil de la escopeta atraviesa a la persona, la hiere, por eso hay sangre acá, y después impacta en el vidrio. Bueno, esa hipótesis que acabo de elaborar tiene un montón de puntos de incoherencia y un montón de puntos que no tienen fundamento. O sea, yo estoy tratando de inventar una historia y hacer coincidir mi historia con los indicios que veo en el lugar. Y así no funciona la hipótesis. En la hipótesis, en realidad, yo tengo que generar una idea, pero esa idea tiene que estar, en nuestro caso criminalístico, fundado en los indicios. Porque hay muchas cosas de la hipótesis loca que acabo de armar que están fuera, digamos, de los fundamentos, no tienen fundamento científico decir que el hombre estaba sentado en el sillón, tal vez alguien se tropezó con el sillón y el sillón se cayó, no necesariamente tiene que haber alguien sentado en el sillón para que levantarte y que se caiga el sillón. Entonces, cuando armamos las hipótesis, estas hipótesis tienen que tener justamente esta característica que son provisionales. Bueno, el paso que sigue dentro del método científico criminalístico es el análisis. Análisis puede ser un análisis o una experimentación. Y acá es donde el método científico se pone a prueba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo quisiera, supónganse lo que les acabo de decir respecto de que el hombre, a ver, acá vuelvo a la imagen. Bueno, que el de la escopeta, parado acá, realiza un disparo y se produce esta característica de impacto en el vidrio. Supónganse que yo armo esa hipótesis, que la distancia de disparo al vidrio ha sido desde la posición de la escopeta. Entonces, ¿para qué me sirve la característica del análisis o la experimentación? Entonces yo acá voy a poner a prueba mi hipótesis, para ver si es verdad que se cumple lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, tendría que hacer disparos con esa arma y a esa distancia, y observar si los disparos con esa arma y esa distancia en un vidrio de similares condiciones aparecen con las mismas características. Entonces ahí, una vez que yo reproduzco esas condiciones, voy a comparar los resultados y finalmente voy a terminar diciendo, sí, esta hipótesis que elaboré de que la distancia de disparo había sido donde cayó el arma, se amolda a la realidad porque en mis experimentaciones obtuve resultados similares. O podría ser que no, que resulta que hago los disparos con esa escopeta, con esa arma larga, y veo que no se reproducen igual, entonces yo ahí descartaría mi hipótesis anterior. Entonces, la experimentación y el análisis me sirve justamente para descartar o para validar la hipótesis que había armado primero. Acá lo que es importante
que tengan en cuenta que nosotros no tenemos que buscar confirmar lo que creemos. Y esto parece obvio, pero es algo bastante difícil. Es muy, digamos que muchas veces estamos viciados de querer hacer, vieron como hice yo recién, de querer que los indicios encajen con mi hipótesis, en vez de dejar que mi hipótesis se ponga a prueba con los indicios. Y eso es bastante difícil y muchas veces, inclusive, esto nos pasa a nivel de los, digamos, de los encargados de la investigación, que serían los fiscales, que trabajan con teorías del caso. Obviamente el fiscal, su teoría del caso va a ser, en su teoría del caso, a intentar probar la culpabilidad de una persona, por ejemplo, mientras que el abogado defensor, en este mismo caso, va a intentar comprobar la inocencia de la persona. Entonces, fíjense que cada uno de esas dos partes, el que quiere demostrar la culpabilidad y el que quiere demostrar la inocencia, podrían usar los elementos que nosotros hemos seleccionado y tratar de armar una hipótesis que se adecue a cada una de sus teorías. Y eso, si están acá presentes los chicos que están en policía científica, es algo que pasa bastante, que cada uno quiera moldar los indicios a su teoría del caso, y es ahí cuando el criminalista se tiene que mantener objetivo e intentar que los indicios expliquen cómo pasaron las cosas y no que se amolden a las teorías que hay sobre cómo podrían haber pasado las cosas. Es bastante difícil y para eso justamente es que se hace el análisis de los indicios y muchas veces se hacen experimentaciones para ver si realmente podría haber sido como es. Supónganse, en el caso de un suicidio, una persona que se ahorca utilizando un cable que tiene 2 milímetros de espesor. Entonces vamos a armar dos hipótesis. Una hipótesis que cree que a la persona la mataron porque el cable no resistiría el peso de esa persona y se hubiese roto y nunca se hubiera podido ahorcar. Y la hipótesis que dice que sí se mató porque el cable sí resiste el peso de esa persona. ¿Cuál sería la forma o cuál sería el paso siguiente a esa hipótesis? Sería, bueno, el análisis o la experimentación. ¿Qué debería hacer? Bueno, debería someter a un cable de las mismas características al peso, a un peso igual al de la persona fallecida, para ver si verdaderamente el cable se rompe o no se rompe bajo ese peso. Esta experimentación que les estoy contando es algo que, por ejemplo, sí hemos hecho en un caso real, y tenías que ir agregando además la condición de que no es lo mismo que yo me cuelgue y simplemente me sostenga hasta que se rompa o no el cable, o que yo me tire y además de mi peso tenga la presión, digamos, que ejerce justamente el tirón del cable. Entonces, bajo esas dos condiciones, yo voy a saber con experimentación si verdaderamente mi hipótesis o cuál de las dos hipótesis se cumplía. Si se podía sostener el cuerpo o si no iba a resistir el cuerpo ese cable. Entonces ese sería el siguiente paso. Me quedé en esa diapositiva. Bueno, análisis y experimentación, y el último paso que sería la teoría o la conclusión. Entonces después que yo hago el paso anterior, que es repetir, hacer experimentaciones, análisis, entonces vamos a llegar a una conclusión. Esta conclusión vendría a ser el resultado final, que va a estar basado en la evidencia. Por ejemplo, esta experimentación que les dije para ver si el cable resiste o no resiste un peso X. Y ahí es cuando viene lo que sería la explicación científica del hecho. Yo no estoy no me quedé solamente en la hipótesis, sino que hice una experimentación que me permitió comprobar científicamente que el cable, ese tipo de cable en particular, era capaz de soportar ese tipo de peso en particular y en estas condiciones en particular. Entonces la conclusión no va a ser lo que me parece, porque a lo mejor yo esperaba, en mi hipótesis creía que ese cable no era capaz de sostener el peso y resulta que en la experimentación me demuestra que ese tipo de cable sí es capaz de sostener ese peso. Entonces no es lo que a mí me parece, sino lo que verdaderamente se puede demostrar con análisis y con experimentación. Entonces así es como funciona, digamos, el método científico de la criminalística. Y acá lo que me parece importante contarles es que
a pesar de que mucha de nuestro trabajo se basa en realizar hipótesis, las hipótesis no son suposiciones. O sea, no es que yo supongo que. Son hipótesis que van a ser sometidas a un método científico y ese método científico va a ser el que va a transformar una escena común o unas hipótesis en realmente una evidencia, es algo que verdaderamente se puede probar. Y esa evidencia es lo que va a servir justamente para después probar lo que sería la verdad procesal. Entonces, si yo digo que en el lugar, que el arma se disparó en el lugar, bueno, tiene que haber un montón de elementos que terminen dándole fuerza a mi hipótesis para que esa hipótesis pueda ser tomada justamente como una conclusión y que pueda ser incorporada como prueba en el proceso y se demuestre de esa manera la verdad procesal en este caso. Bien, bueno, hasta acá, respecto al método científico, ¿tienen alguna duda? Hoy vamos a trabajar y vamos a hacer una experimentación con una de las partes, gracias Mari, vamos a hacer experimentación con una de las clases, con una de las partes del método. Bueno, Bárbara, qué bueno que les esté quedando claro. Que es justamente la inducción. Así que ahora les voy a pasar a contar. Gracias, Flor, gracias por poner manitos, porque si no, no sé si soy como un fantasma, ¿vieron? Cuando está sola. Jazmín, gracias. Cristian, buenísimo. Ariel, bueno, gracias chicos. Muchos deditos arriba significa que entendieron, así que gracias. Bueno, y así como sencillito, les puse esta diapositiva. Gracias, Fer. Que habla de cómo sería el ciclo de la evidencia en un caso sencillito. Entonces, nosotros nos encontramos con una mancha ya sea en la escena o supónganse en el mismo laboratorio, ¿no? O entra un objeto que tiene una mancha de color rojo. Esa sería la observación. Hacemos la observación del objeto o de la escena y nos encontramos con una mancha de color rojo. Ese sería el primer paso de nuestro método científico. ¿Qué es lo que venía ahí seguidamente? Y me tengo que empezar a plantear las preguntas de investigación. ¿Qué es lo que me voy a preguntar? Esta mancha de color rojo que estoy viendo, ¿qué sustancia es? ¿Qué es esto que estoy viendo? Esa sería mi pregunta de investigación. Mi hipótesis es, bueno, la miro, puede ser sangre. Necesito una hipótesis, porque si no tendría que hacer un mundo de pruebas sobre qué tipo de sustancia puede ser. Tendría que hacer pruebas para ver si es sangre, para ver si es vino, para ver si es salsa, o sea, un montón de pruebas químicas que serían diferentes. Entonces, tengo que más o menos plantear una hipótesis. Bueno, yo creo que puede llegar a ser sangre. O lo que me interesa a mí es que sea sangre. Tal vez si era salsa, la verdad que no me interesa. Entonces, planteo mi hipótesis que puede ser sangre. Y ahí viene el cuarto paso. Para yo poder saber si estaba bien mi hipótesis, se va a hacer un reactivo, un test químico en este caso, que es el que determina si esa sustancia que encontré era o no era sangre. Una vez que se realiza ese análisis, en este caso fíjense que en vez de una experimentación, se está haciendo un análisis. Voy a poder llegar a la conclusión. En este ejemplo que le he puesto, la conclusión era que sí, esa mancha es sangre humana. Entonces mi conclusión va en línea con mi hipótesis, comprobó mi hipótesis. Pero acuérdense que esta conclusión podría descartar mi hipótesis. A lo mejor yo creía que era sangre, y en esta conclusión resulta que ese líquido no reacciona a la sangre, así que sangre no es. Entonces ese sería el ciclo de cómo un indicio, la mancha es en la escena, se transforma en evidencia con el test o el análisis del reactivo. Bien, sigamos. Bien, y ahora sí, vamos a ver estas dos partes que son bastante sencillas y ahí les voy a pasar a explicar cómo vamos a hacer esta actividad de inducción, que es la que me estaban preguntando ustedes en el grupo. Nosotros tenemos dos formas, digamos, de conseguir o de determinar cosas en el mundo en general. Sino que esto, lo que nosotros vamos a intentar ver es cómo funciona en la criminalística en particular. Pero los conocimientos en el mundo se dieron justamente por inducción y por deducción. Todo lo que conocemos hasta ahora y todas las cosas que ustedes hacen también en su vida particular, las han aprendido por inducción o las han aprendido por deducción. Y en la criminalística, nosotros utilizamos
la inducción y utilizamos la deducción, pero el método, lo que se conoce como método propio de la criminalística es justamente el método hipotético deductivo. Hipotético deductivo, ¿por qué? Porque yo voy a crear hipótesis, como veían ustedes recién en los pasos de la investigación, pero también voy a deducir. O sea que yo aporto conocimiento haciendo inducción, por ejemplo, si quiero saber cómo se comportan los disparos de un arma calibre 22 de la marca Versa, del modelo Thunder, voy a hacer disparos con esa arma y quiero ver cuáles son, cuando hace impactos, por ejemplo, en una madera de pino, quiero saber cuáles son las características que deja. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Un montón de disparos, casos particulares, voy a tener que, aparte de hacer los disparos, tengo que todas las variables, tengo que controlar, no me salía la palabra, tengo que controlar las variables, o sea, tengo que hacer los disparos siempre a una misma distancia, siempre en las mismas condiciones ambientales, siempre, digamos, con el mismo tipo de cartucho, con la misma arma, en el mismo tipo de madera. Entonces, haciendo, supónganse, 30 disparos iguales, casos particulares, 30 disparos, yo voy a poder llegar a una hipótesis general. Entonces, hago los 30 disparos y digo, bueno, las características de los impactos con esta arma en una madera de pino son estas. Y hago una ley general. O sea que en esta ley general la pude hacer porque vi que se repetía el mismo patrón en los casos particulares. O sea que yo hice 30 disparos y en los 30 disparos vi, por ejemplo, esto les voy a decir como ejemplo, vi que el orificio siempre era de 5 milímetros, por ejemplo. Entonces digo, entonces esta arma a tal distancia deja orificios de 5 milímetros cuando lo hago perpendicular al plano, por ejemplo. Entonces hago una ley general. Listo, eso lo aprendí por inducción. Yo pude hacer una ley general porque hice inducción. Hice experimentos que me llevaron a una ley general. Ahora, ¿qué pasa con esa inducción? Yo ya tengo la ley general y ahora voy a hacer deducción. Eso que aprendí en la experimentación lo puedo aplicar ahora en el campo. Entonces, cuando yo vaya a una escena, me encuentre con una puerta de pino y vea esa característica, voy a poder decir, me acuerdo que había una ley general que dijo que estas eran las características para una pistola Versa a tal distancia. Entonces, voy a poder, de esa ley general, aplicarla a un caso particular. Por eso se dice que es hipotética deductiva, porque para yo lograr la ley general, que después voy a aplicar al caso particular, primero tuve que haber hecho experimentos con casos particulares que me llevaron a esa ley general. ¿Se entiende? Es medio enredadito, pero no es difícil. Bueno, entonces, ¿qué es el método inductivo? Entonces, el método inductivo, como les decía recién, yo hago observaciones, gracias Flor, hago observaciones de casos particulares, en esas observaciones busco un patrón, miro un montón de cosas particulares y no es que solamente los observo, sino que veo si en todos esos casos particulares se repite un patrón. Trato de buscar si se repite un patrón. Y con eso saco una hipótesis. Como les decía recién, en el mundo en general se ha aplicado la inducción para llegar a los conocimientos. Y les voy a dar estos 3 ejemplos, así como para que los tengan en cuenta. Obviamente no son aplicados a la criminalística estos 3. Por ejemplo, la teoría de Darwin de la evolución. Vieron que existen en el mundo diferentes teorías justamente de la evolución. Una es la que propone Darwin. ¿Y cómo Darwin llegó a esta teoría general? Y llegó por inducción. ¿Qué es lo que hizo él? Hizo observaciones, fíjense que hizo un viaje y en distintas islas vio que estaba esta ave que son pinzones. Los pinzones eran todos iguales. Pero ¿qué observó de todos esos casos? Que se repetía en los pinzones una diferencia que era la forma que tenían en el pico. O sea, todos eran la misma especie, eran pinzones. Pero depende de la isla donde vivían, el pico que tenían eran diferente entre los que vivían en diferentes islas, era igual entre los que vivían en la misma isla. Entonces, ¿qué determinó él? De esa observación de casos particulares, determinó que las especies cambian o evolucionan, esta es la teoría de la evolución, según el ambiente. Entonces, según donde viven estos pájaros, evolucionan para poder adaptarse al ambiente que están. A lo mejor el pico chiquitito de para la isla donde estaba, le servía para comer,
pero si se fuera a la isla donde estaba este que está acá, que tiene el pico más largo, se iba a morir de hambre y no iba a poder comer. Entonces, ¿qué hizo? Se adaptó, o sea, evolucionó el pájaro para adaptarse a las condiciones del entorno. Esa es la teoría de la evolución. Entonces, esa sería la conclusión inductiva que hizo Darwin, que las especies justamente cambian o evolucionan de acuerdo al ambiente para poder sobrevivir. Ahora, ¿qué fue lo importante de esto? Darwin no vivió todos esos años de evolución de las especies, solamente que las pudo inferir a partir de múltiples observaciones. A partir de una inducción, él llegó a esa teoría o a esa ley general o a esa conclusión, a partir de la observación de casos particulares. Bueno, después otra teoría, también a la que se llegó por inducción, es la teoría de Pasteur, que habla sobre, Pasteur fue el que introdujo justamente este concepto de los gérmenes como origen de las enfermedades. Porque ¿cuáles son las observaciones? Fíjense, otra vez vamos, de observaciones y casos particulares a una teoría general. ¿Qué observaba él? Que hacía caldos de cultivo, ¿no es cierto? Estos caldos, los que veía él es que si los dejaba al aire libre se descomponían, entraban en estado de putrefacción. Pero si los cerraba, cuando cerraba esos frascos herméticamente, entonces no pasaba. ¿Por qué algo que nos parece re lógico ahora era tan importante para la época? Porque en esa época había un paradigma es una teoría. Bueno, Leandro, después terminás de ver la clase grabada. Bueno, había un paradigma que era una teoría que hablaba de la generación espontánea. ¿Vieron estas teorías del origen justamente de las especies? Una de las teorías es la generación espontánea, es decir, que los organismos vivos de repente empiezan a vivir. O sea, en un momento, supónganse, en un momento determinado, en un objeto, por ejemplo, una piedra, de la nada se genera vida. Esa era la teoría de la generación espontánea. Eso era lo que se creía hasta ese momento, que fue Pasteur quien rompió ese paradigma o esa teoría. Entonces, ¿qué observó eso? ¿Qué observó él? Esto. Si lo tengo abierto, entra en putrefacción. Si lo cierro herméticamente, no entra en putrefacción. ¿Y por qué era tan importante esa observación en ese momento? Porque justamente eso le indicaba que no había una generación espontánea. Porque si yo lo cerraba y realmente eso de la nada aparecía, no había algo interno, tenía que ser algo externo lo que estuviera haciendo que eso entrara en putrefacción. Por eso cuando lo cerraba ya no producía. Bueno, y gracias a esta observación de las observaciones particulares, ¿qué termina él? O sea, ¿cuál sería su hipótesis? Es que no es una generación espontánea, sino que hay algo externo que entra y que hace que entre en estado de putrefacción. Bueno, y eso lo terminó demostrando y fue así como después llegó a la conclusión inductiva de que los microorganismos eran los que causaban las enfermedades. Así que las enfermedades no era que se te generaban adentro del cuerpo, sino que las enfermedades eran organismos ajenos al cuerpo que entraban y las provocaban. Bueno, esto es inducción, y otra teoría que también nos habla de inducción. Creo que me pasé uno, ¿no? Ahí está bien. No. Bueno, y después les voy a explicar esto rápido, así les muestro la experimentación y ya los desocupo. Después vamos a ver, lo que vamos a ver ahora sería el método deductivo. El método deductivo es al revés. Yo ya tengo la regla general y en esa regla general veo si se aplica en casos particulares. El método deductivo también fue muy utilizado porque implica que yo, a veces sin hacer demasiadas observaciones, tengo una teoría. Por ejemplo, de repente se me ocurre que, a mí se me ocurre que, acá en mi casa, por ejemplo, se me ocurre que las puertas pueden, supónganse una teoría local, digo, bueno, las puertas pueden moverse hacia los dos lados. Si yo hago la suficiente fuerza, voy a lograr que no solo se abra hacia adentro, pues estoy mirando la puerta de mi casa, sino que puedo hacer que se abra hacia afuera. Se me ocurre esa teoría de repente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy y compruebo eso en muchas puertas. Y me fijo si lo que se me ocurrió a mí pasaba o no pasaba en la realidad. Eso sería la deducción. Yo hago una teoría general que no la hice por observación de casos particulares, sino que fue una idea que me vino de repente y me fijo si esa idea aplica en casos particulares en la realidad. Bueno,
Por ejemplo, acá yo les he puesto un ejemplo, sí, relacionado a la criminalística. Ya se ha llegado a una ley general en la criminalística que es que las armas dejan marcas únicas en el proyectil. A esa teoría general se llegó por inducción. Entonces yo ya tengo la ley general por inducción. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplicarlos en los casos particulares. Tengo un proyectil y quiero saber si ese proyectil coincide con un arma secuestrada X, y eso lo puedo hacer porque conozco la ley general. Y voy a llegar a una conclusión que sería que el arma disparó ese proyectil. Entonces, de las leyes generales, de lo general, voy a lo particular. ¿Qué tenemos que tener cuidado con las deducciones? Y acá les voy a mostrar un ejemplo real de deducción, que ustedes van a ver, esto lo van a ver cuando tengan criminología en tercer año. Bueno, Lombroso es una persona que estuvo dentro de lo que sería el pensamiento, y lo van a estudiar ustedes en los orígenes de la criminología. Fue uno de los primeros pensadores que intentaban comprender cuál era el origen de la conducta humana delictiva, o sea, por qué las personas cometían delitos. Entonces, ¿qué le pasó a Lombroso? Les pasó esto que les conté recién con la puerta. A él se le ocurrió, o sea, de repente, viendo un cráneo, estaba pasando, él trabajaba en médico, pasó por al lado de un cráneo, se quedó mirando al cráneo, le llamó la atención y dijo, creo que ciertos rasgos físicos están asociados a la criminalidad. Esa fue su teoría general. ¿Qué hizo con eso? Fue aplicándolo a casos particulares. Por ejemplo, dice, si las personas tienen una separación entre los ojos, esta era una de las cosas, si los ojos están separados, la distancia entre los ojos es mayor a la distancia de uno de los ojos, o sea, mi ojo mide, por ejemplo, 2,5 centímetros. Si yo mido mi distancia entre los ojos, mide más de 3 centímetros, bueno, esa persona tiene una determinada condición y es capaz de cometer determinados delitos. Si tiene una forma del cráneo, por ejemplo, que tenga como más abierto acá y más finito acá, eso significa que esa persona comete delitos de robo. Entonces esa fue su teoría general, y con esa teoría lo que hizo es empezar a analizar a delincuentes que estaban ya presos en las cárceles y fijarse si esas mediciones cumplían con su teoría. Eso es una conclusión deductiva. Entonces decía, bueno, si yo ya tengo mi teoría, que los que tienen el cráneo más grande arriba y más finito abajo son personas que roban, y vos tenés el cráneo más grande arriba y son más finito abajo, significa que sos una persona que roba. Eso sería una conclusión deductiva. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener en esto? Porque obviamente esta teoría de Lombroso está completamente descartada en la actualidad. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener con esto? Que nuestras deducciones pueden ser lógicas. O sea, si yo tengo como teoría general que las personas, que ciertos rasgos se asocian a criminalidad, y en mi caso particular encuentro un individuo con esos rasgos, yo voy a hacer la conclusión con una lógica coherente, o sea, es lógica esa deducción, pero está partiendo de una premisa que es falsa. En este caso, ¿qué es lo que era lo falso? La premisa que estaba estableciendo Lombroso con su teoría sobre los rasgos físicos. Bueno, entonces eso es deducir, ir de lo general, tener una idea general y querer probarla en base a casos particulares. Eso es la deducción. Bien, y ahora les voy a mostrar, bueno, cuál es la tarea que tienen para esta semana. Tienen una lección en la plataforma, ahí les voy a darle a compartir. Y voy a compartirles las plataformas. Una lección en la que ustedes van a leer un texto, van a ver un video que es cortito, y después de ese texto y video tienen que responder unas preguntas. Y eso es a modo de lección, una lección, no elección. Esperen que les muestre. Y comparto la pantalla. Acá. Bueno, acá en esta clase 2 se van a ir acá, lección métodos de la criminalística. Bueno, van a iniciar acá, entonces van a leer un texto que es cortito, ver un video que es cortito, responden preguntas. Después vuelve a aparecer un texto, vuelve a aparecer un video, responden preguntas y ahí termina la lección. Es bastante cortita.
Después tienen este trabajo que lo hicieron varios de ustedes, a los que les falta hacer, que creo que son los chicos nuevos que se incorporaron, también amplié el plazo para que lo hicieran. Y el trabajo que les voy a mostrar cómo hacer ahora rápidamente es tarea sobre tipos de razonamiento. Que si ustedes entran acá al trabajo, ahí les va a salir un PDF donde los guía para hacer esto que yo les voy a mostrar ahora. Que ahora me conecto con el teléfono y les muestro. Bueno, esperen que salga la- Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Bueno, y seguramente me ven. Voy a poner esto para acá. Bueno, ¿cuál es la idea del trabajo de inducción que van a hacer ustedes? O sea, van a ir de lo particular a lo general. Bueno, primero que nada van a necesitar una superficie. Yo que lo que hice acá, fíjense que esto es un folio y le he puesto una hoja blanca. Entonces necesitan una superficie sobre la que van a caer las gotas, que la van a poner así en un plano. Ahí está. En un plano, voy a sacar mi vasito de té. ¿Está? Lo van a poner en un plano horizontal. Tienen que tratar de que ese plano no tenga inclinación, que esté lo mayor, o sea, lo más horizontal posible sin inclinación que sea. Y van a medir una distancia. Creo que les puse 50 centímetros a ustedes en el PF, así que verifiquen eso. Bueno, 50 centímetros, estos son 30 centímetros, y fíjense que 20 centímetros, lo ideal sería hacerlo cerca de una pared, por ejemplo acá, yo lo pongo en la pared, tengo mis 30 centímetros acá, y tengo 20 centímetros acá. O sea que mi distancia de 50 centímetros es esta que está acá, ahí. Levanté, ahí se ve más. Bueno, entonces mi distancia es 50 centímetros acá. ¿Y qué quiero que hagan? Entonces tienen su hoja lisa, impermeable, y que quiero que dejen caer gotitas desde estos 50 centímetros. Puedo acercar la hoja acá. Entonces acá tengo 50 centímetros. La idea es que, es medio complicado, pero bueno, practiquen hasta que les salga. La idea es que las gotas no caigan superpuestas. Esto que tengo yo por ahí no es muy... Pero bueno, dejo caer gotas. Va a tener que ser con algo que no sea como esto. Ahí está, me va a caer una gota. Otra gota. Otra gota. Otra gota. Otra gota. Otra gota. Bueno, otra gota. Otra gota. Y otra gota. Yo fíjense que ya me bajé. Bueno, ese es el experimento que tienen que hacer. Dejar caer 30 gotas, así como les estoy mostrando. Y de esas 30 gotas, en esas 30 gotas, ustedes tienen que hacer una conclusión. O sea, van a mirar, van a observar las gotitas. Por ejemplo, voy a sacar esto acá. Ahí, miren mis gotitas. Van a observar cada una de las gotitas. Bueno, esto es lo que no quería que les pasara. Vieron que se cae una arriba de la otra. Por ahí lo van a poder controlar, por ahí no. Van a hacer observaciones de las gotas. Y quiero que saquen de eso una conclusión. O sea, que hagan inducción, que hagan una conclusión inductiva.
No les voy a dar ningún ejemplo de inducción porque la idea es que ustedes hagan una inducción. Solamente tengan en cuenta cómo sería su conclusión o cómo sería esa conclusión inductiva. Por ejemplo, podrían decir que las gotas que caen, que se dejan caer a 50 centímetros, estando la fuente quieta, hacen tal cosa, producen tal cosa. Y para eso tienen que ver si en los patrones de gotas ven algo igual. Por ejemplo, el tamaño, por ejemplo, los bordes de la gota, por ejemplo, la forma que tiene la gota. Entonces analicen qué cosas se ven parecidas y si pueden establecer un patrón entre esas gotas. Yo les he puesto que dejen caer 30 gotas, ustedes fíjense si quieren dejar caer 30 gotas o más. Por ahí les conviene, vieron que me salió medio feo a mí al principio, entonces por ahí les conviene practicar primero o tener un gotero, a lo mejor es más fácil de dejar caer las gotas así, cosa que sea más específico de lo que puedan tratar de demostrar. Bueno, ¿tiene alguna duda sobre esa parte de por esa actividad? No, gracias. Bueno, listo. Igual acuérdense que cualquier duda que tengan me pueden mandar mensajitos de lunes a viernes de las 9 hasta las 21, 22. De las 9, no, de las 7 hasta las 21, 22 y se los voy respondiendo. Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo miércoles, no me acuerdo cuándo tenemos clase, el jueves. Bueno, profe, le hago una duda, una consulta, profe. Sí. Los Power los podría subir al grupo que tenemos en WhatsApp. Así lo acompaño con los apuntes que voy tomando. Si puede ser. Bueno, es un Power de Canva, así que seguro que te voy a poder copiar el enlace y lo mando ahí al grupo de WhatsApp, ningún problema. Ahora lo mando. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, listo, nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, profe.